¿verdad? No, no vamos a tomar pretest, solamente post-test al final de la clase y con los que hayan participado del post-test voy a sortear al final quién se lleva el resumen de la lectura, pero de repente ustedes me pueden dar más información. ¿La lectura no va a entrar en el parcial? ¿Les han confirmado? Sí entran, todas las lecturas entran, teorías y Ah, lecturas. ujú. Ah, ya, entonces me han dicho otra cosa, porque ya lo había preparado y dije por las puras voy a sortear. Ya bueno, entonces mejor. Ya. Al final voy a pasar el link del post-test por el chat del Teams, ¿ya? No lo voy a pasar por Telegram para que solamente los que estén acá vayan a entrar al sorteo de frente. Entonces, hoy día nos toca ver acerca del manejo del dolor. Y de lo que he estado revisando, un poco que, por eso es que voy a hacerlo aparte, la lectura se trata más sobre el manejo del dolor en niños hospitalizados, ¿no? Entonces, en este caso, en la teoría le están haciendo más énfasis al manejo del dolor crónico, pero en pacientes adultos. Entonces, por eso es que no vamos a tener hoy día el pretest porque vamos a hacer el sorteo al final. Entonces, vamos a hacer un breve recordatorio primero acerca de qué es el dolor. Para empezar, es importante que recordemos que existen, digamos, dos entidades que se encargan de indicar qué tipo de terapia seguir en cuanto al dolor, ¿no? Uno es la Organización Mundial de la Salud, con su escalera analgésica para el dolor, y el otro es una institución internacional que se encarga del estudio del dolor, IASP, que son sus siglas, ¿no? Entonces, ellos, esta última entidad, que es en realidad la que principalmente más rige, más que la misma que la OMS, es quien define el dolor, ¿no? Por eso es que acá tenemos la definición revisada del dolor, que la definen como una experiencia sensorial y emocional desagradable que se asocia o es similar debido a la presencia del daño tisular real o potencial. Entonces, es básicamente como una experiencia sensorial, lo define, ¿no? Y está muy vinculada a las emociones. Entonces, es importante que recordemos este concepto porque al final vamos a ver cómo es el tratamiento, ¿no? Que es más integral, es multimodal, no solamente farmacológico. Entonces, por ello es importante tener presente esta definición. Entonces, en cuanto a epidemiología, para poder entender más por qué es importante conocer acerca del manejo del dolor, principalmente el dolor crónico en pacientes que no tienen cáncer, es porque el dolor es la causa más frecuente de consulta médica y es el motivo más habitual de solicitud de medicamentos sin receta. Dentro de las causas del dolor más frecuente están el de tipo osteoarticular, en este caso que es la lumbalgia crónica, ¿no? También tenemos a la cefalea y un poco más alejado el dolor torácico y el dolor abdominal. Entonces, es importante también considerarlo porque implica mucho gasto, ¿no? Cuando hablamos de dolor, ya que el tratamiento en sí conlleva mayor gasto por parte de la persona y también implica costes indirectos muy elevados porque se pierden horas de trabajo, ¿no? Y también disminuye el rendimiento de las personas. En cuanto a los tipos de dolor, vamos a encontrar que existen muchas clasificaciones de acuerdo a su duración, a su origen, a su localización, ¿no? Incluso hasta su curso. En cuanto a la duración, esto se puede dividir en dolor crónico y en dolor agudo. Incluso existen algunos que lo mencionan como un tercer tipo, ¿no? El subagudo. En cuanto al dolor agudo, es aquel que es menor a 2 semanas, mientras que el crónico es cuando persiste más de 6 a 12 semanas. Y el subagudo entre estos dos límites de tiempo, ¿no? Pero en este caso me estoy basando en lo que dice Up to Date y también un poco de su teoría y también encontré un artículo de Elsevier, que más adelante se los voy a pasar para que también lo puedan leer. Entonces he mezclado un poco de los tres. En cuanto a su origen, que es más relacionado a la fisiopatología del dolor, vamos a tener que esto se divide en tres tipos: el dolor nociceptivo y el dolor neuropático y el tipo psicógeno, también denominado como sensibilización central. Principalmente es este nombre, ¿no? De sensibilización central, no tanto de psicógeno. Es con esta definición que la encontré en UpToDate. Entonces,
Algunos también lo denominan de origen psicógeno, ¿no? En cuanto al dolor nociceptivo, que es el que más adelante vamos a hablar para ver la fisiopatología del dolor, esto se produce por activación de los receptores del dolor. Estos son los conocidos nociceptores, ¿no? Son los que van a estar recepcionando para originar algún tipo de dolor, ¿no? Y esto es debido a un estímulo. Generalmente puede ser una lesión o por una inflamación, ya sea externa o puede ser interna también, porque vamos a ver que existen tipos de dolor nociceptivo, ¿no? En cuanto al dolor neuropático, esto es por un estímulo directo del sistema nervioso central o porque los nervios periféricos sean lesionados. Esto no se relaciona tanto con el estímulo sensitivo terminal, sino que también puede ir acompañado de síntomas asociados, ¿no? Como las parestesias, que son los hormigueos, ¿no? Denominados, o también incluso hiperalgesia, que tiene mucha sensibilidad a un dolor no doloroso, ¿no? Entonces, también este tipo de dolor que se va a generar en caso del dolor neuropático no necesariamente está relacionado con o no va de la mano con la causa del dolor, ¿no? Entonces, generalmente es más exagerado a lo que realmente es, ¿no? Y en este caso, también, como ya había mencionado, se va a manifestar con parestesias, con quemazón, también con opresión, con picazón, ¿no? O con las descargas eléctricas que también se conocen. En cuanto al dolor psicógeno, o también llamado como de sensibilización central, estos son aquellos que tienen una causa principalmente psíquica, principalmente en aquellas personas que tengan algún tipo de depresión o de ansiedad, ¿no? Incluso por la fibromialgia también puede ser generada. Y esto va a tratar esto se va a tratar de una intensificación desproporcionada, ¿no? Van a haber gatillos, puntos gatillos del dolor, que son los más conocidos en cuanto a la fibromialgia, y también por probables factores psicológicos, ¿no? En cuanto a la tercera clasificación, según su localización, el dolor nociceptivo a su vez se va a dividir en dos, el de tipo somático y tipo visceral. Entonces ya habíamos hablado de que el dolor nociceptivo se presenta porque hay algo que lo está originando, ya sea una inflamación, un trauma, ¿no? Una lesión que lo está generando. En cuanto al dolor somático, esto va a ser por estímulo de los receptores de la piel, o también el sistema músculo-esquelético, o a nivel vascular también. Y esto se va a caracterizar porque la tipología suele ser tipo punzante, ¿no? Y va a variar esto también entre los pacientes, porque ya hemos mencionado que en el dolor no solamente, también está muy involucrado la parte emocional, entonces por eso es importante tenerlo en cuenta. En cuanto al dolor visceral, esto ya es por una lesión o porque algún órgano interno está siendo disfuncional, ¿no? O como, por ejemplo, hay vísceras que pueden tornarse dolorosas o por un dolor reflejo. Generalmente, por ejemplo, hay vísceras que no van a doler, ¿no? Como el pulmón o el hígado. Van a ser manifestaciones reflejas. Y en este caso, ahí estos se van a soler manifestar de tipo agudo, ¿no? Una manifestación aguda en la cual se va a tener que tratar la causa que lo está generando, ¿no? No es tanto como el dolor neuropático, que generalmente es una manifestación ya de algo. En cuanto al dolor neuropático, esto puede ser a su vez central o periférico, y va a ser de acuerdo a qué parte del sistema nervioso esté localizada la lesión o la enfermedad que lo esté causando. En este caso tenemos más frecuentemente a la neuralgia posherpética, ¿no? Que va a afectar a nivel del nervio trigémino, o también en el caso de la diabetes, ¿no? La neuropatía diabética. Que esto es principalmente, no es porque algo esté detrás en sí, ¿no? Sino que ya es por un mismo daño de los nervios ya de manera periférica. En cuanto al curso, tenemos que esto puede ser si es que es continuo o irruptivo. Y también van a haber exacerbaciones que pueden ser repentinas y transitorias en caso de ser pues, bueno, ya. En cuanto al dolor que ya estaba mencionando, puede ser irruptivo porque las exacerbaciones van a ser repentinas y transitorias, y este a su vez se puede dividir en idiopático, o también conocido como incidental, o de manera espontánea también. En cuanto a la intensidad del dolor, este va a ser leve, moderado o de intensidad
grave también, o también denominado intenso, ¿no? Leve, moderado o intenso. Entonces, y también de acuerdo a la respuesta que tiene o no el tratamiento, en si responde o no responde a las terapias farmacológicas, en este caso principalmente a los tratamientos analgésicos. En cuanto ahora sí a la fisiopatología del dolor, vamos a tener que, no es tan, digamos que no es tan importante que lo podamos entender así a fondo, pero sí para poder comprender los tipos de tratamiento y dónde va a actuar principalmente, ¿no? Entonces, ya habíamos considerado la definición de la Asociación Internacional que estudia el dolor, pero también ellos son en realidad los que van a plantear estas vías del dolor, ¿no? Que van a denominar primero un dolor crónico no generado de origen canceroso, aquel dolor que persiste por más de 6 a 12 semanas, ya que eh, más adelante les voy a explicar, pero la escalera analgésica propuesta por la Organización Mundial de la Salud principalmente es para para el dolor de origen por cáncer, ¿no? Entonces, por eso es que esta vía que propone esta asociación es más usada que la misma escalera analgésica de la OMS. Entonces, es cuando este dolor ya persiste por más de 6 a 12 semanas y ya habíamos mencionado que se clasifica en tres, ¿no? Entonces, esta es su clasificación fisiopatológica y es la que principalmente debemos recordar. Existen tres tipos de dolor, el nociceptivo, el neuropático y de la desensibilización central. En cuanto al nociceptivo es cuando hay algo que está generando un daño o amenaza en el tejido corporal y por eso es que se está manifestando el dolor. Después, en el segundo caso, cuando es un dolor de tipo neuropático, es porque es una respuesta mal adaptada al daño o a la patología o una patología en sí del sistema nervioso somatosensorial. Ya puede ser de origen central o periférico en cuanto a la modulación del dolor, ¿no? Y por último, tenemos a la sensibilización central, que es cuando el procesamiento sensorial del dolor está alterado y la modulación del dolor central también. Entonces, en este caso, por ejemplo, en el caso nociceptivo, generalmente son los dolores con más frecuencia, ¿no? Llámese un cólico, un dolor tipo cólico, o neuropático más relacionado con la neuralgia posherpética o también con la neuropatía diabética, que ahora es tan común. Y de la sensibilización central, más relacionado con aquellos de origen psicógeno, ¿no? Que es la fibromialgia en este caso, que son los más representativos de estos tres tipos de dolor, de acuerdo a su división fisiopatológica. Pero entonces, ya que hemos visto cómo se puede clasificar fisiopatológicamente el dolor, tenemos que entender de que los estímulos dolorosos aparecen a partir de la periferia y estos son recibidos por los nociceptores, ¿no? Que en este caso está representado de rojo. Estos son los que van a responder a la variedad de estímulos, ya sea temperatura o presión, ¿no? O cambios de cuando hay algún estímulo tipo ácido, tipo alcalino, ¿no? Que son los que van a estar en la piel. Entonces, esta información lo van a transmitir a través de asta dorsal, hasta llegar al ganglio de la raíz dorsal, y van a llegar al asta posterior de la médula espinal, ¿no? Entonces, a partir de ahí van a hacer conexión con las interneuronas y de tal manera que van a transmitirse hasta las regiones del tronco encefálico, también a regiones límbicas y subcorticales, incluso pasan por el mismo tálamo, ¿no? Llegando así hasta la corteza somatosensorial, donde el dolor se hace ya más, se hace consciente, ¿no? Entonces vamos a tener de que el dolor es un evento que va a ser de tipo temporal y también de tipo espacio, porque va a estar vinculado no solamente con las señales externas, sino que también vamos a tener que dentro de la misma transmisión del dolor van a haber señales inhibitorias que van a facilitar esto y van a permitir de que tanto asciendan como desciendan, ¿no? Para emitir un tipo de respuesta, ¿no? Entonces, esto es una vez que se hace consciente a nivel de la corteza somatosensorial. Además de que la vía del dolor no es unidireccional, sino que es bidireccional y es dinámica. Y esto va a estar también ayudado porque van a intervenir algunos receptores y neurotransmisores, ya sea tipo excitadores o tipo inhibitorios, ¿no? Por eso es que acá tenemos que van a intervenir ciertos canales, ¿no? Y ahí es donde van a actuar algunos fármacos. Y en cuanto a poder inhibir
que ascienda el dolor, o sea, una vez que ya se ha recibido la información de que llegue a la corteza y se haga más consciente, vamos a tener estos fármacos que van a actuar a nivel de esto, ¿no? Principalmente son los AINES y el paracetamol los que van a intervenir y los que se van a usar con mayor frecuencia, pero ahí también tenemos a la lidocaína, a los opioides, a los cannabinoides también, y a la ketamina. En caso de que una vez de que ya se ha hecho consciente, pero para inhibir la liberación de estos neurotransmisores que están involucrados en la generación del dolor, en la manifestación del dolor, vamos a tener algunos antiepilépticos, principalmente para que actúen a nivel de los canales, de los receptores, ¿no? De los canales de calcio, canales de sodio también. Ahí tenemos a la gabapentina, la pregabalina. Y en cuanto también a los antidepresivos, porque el dolor también, como habíamos mencionado, está muy vinculado a nivel sensorial, pero también emocional. Y esto, principalmente antidepresivos, ¿por qué? Porque van a haber neurotransmisores que están involucrados con el origen del dolor. Y es principalmente para eso, ya es en caso de que el dolor ya sea refractario al uso de los analgésicos, ¿no? Y también están los cannabinoides y también las ketaminas. Entonces, vamos a tener de que existen también terapias no farmacológicas que van a estar dirigidas principalmente a los mecanismos de acción periférica. En este caso, no solamente, por eso digo que no solamente es fármacos lo que se va a usar, sino que también en estos casos se puede usar la acupuntura, la punción seca o también el estímulo nervioso transcutáneo, que es el conocido como TENS también, ¿no? Y también van a buscar que, si bien es cierto, no son en su mayoría de acción central, sino principalmente periférica, como habíamos mencionado, también mucho tiene que ver la parte de la corteza, ¿no? Somatosensorial. Entonces, se va a buscar que con algunas terapias se pueda actuar a nivel central. En este caso estamos hablando de la terapia cognitivo-conductual, o también hay, por ejemplo, higiene del sueño, incluso hay otras terapias están muy vinculadas a la psicología, como por ejemplo el mindfulness, hacer más consciente el día a día, está muy vinculado con esto, ¿no? Y en realidad esto es lo que llega a ser básicamente el pilar de los tratamientos, ¿no? Y es lo que actualmente está más en boga, porque el dolor, como hemos visto, no solamente es por algo que esté generándolo en sí, sino que también mucho que ver tiene la persona, ¿no? Por eso es más un manejo multimodal y biopsicosocial, como le estaba mencionando. Entonces, ahora que hemos visto la fisiopatología, es necesario que también entendamos cómo evaluamos el dolor. Para eso, nosotros tenemos, o como ya hemos venido aprendiendo, el acrónimo ALICIA, ¿no? Que es antigüedad, localización, intensidad, característica, si el dolor se irradia o no, y si hay síntomas asociados. Entonces, de este acrónimo, lo que nos interesa es la parte de intensidad, ¿no? Que para nosotros poder valorar a qué intensidad está o se manifiesta este dolor en la persona, lo que más comúnmente vamos a usar es la escala visual analógica, ¿no? Pero también existen otros tipos de escalas para poder medir el dolor, que es la escala verbal numérica o la escala verbal simple. Pero la que más se usa hay incluso con dibujos, con caritas, ¿no? Para aquellas personas que no puedan lograr entender esto, ¿no? Lo vamos a calificar como 0, aquel que no manifiesta, no le genera ningún tipo de dolor, y 10 como el dolor más insoportable que haya tenido en su vida, ¿no? Entonces, esto es para el acrónimo ALICE en cuanto a intensidad. Entonces, ahora sí vamos a pasar a lo que nos interesa, ¿no? Que es en cuanto al tratamiento. Entonces, como ya habíamos mencionado, el dolor no solamente es la manifestación en sí, sino que está detrás también la manifestación emocional, psicológica, ¿no? Entonces, por eso es que vamos a ver que implica un tratamiento biopsicosocial y requiere una terapia multimodal, principalmente en cuanto al dolor crónico, no tanto para el dolor agudo, porque más adelante en el algoritmo vamos a ver de que cuando es dolor agudo se debe tratar de buscar la causa inmediata que pudiera ser, ¿no? Pero en este caso, en situaciones crónicas. Entonces vamos a tener de que este tipo de terapia se va a basar principalmente en la terapia no farmacológica asociada a la farmacológica. Entonces,
como ya hemos mencionado, esto amerita un tratamiento muy amplio, no solamente el manejo médico, para poder elegir la estrategia terapéutica que debe ser la adecuada para la persona, se debe primero evaluar de manera precisa qué es lo que está generando este dolor, ¿no? Y también qué tipo de síndrome de dolor crónico le está produciendo. Y para ello debemos distinguir entre los tres tipos de dolor que ya habíamos mencionado, ¿no? Nociceptivo, neuropático y el psicógeno, que también se le conoce, o de sensibilización central. Entonces, acá vamos a tener primero este algoritmo, que es el que aparece en UpToDate, que es para el manejo primero, para el manejo terapéutico en caso de dolor que no sea originado por cáncer, dolor crónico no originado por cáncer. Entonces, una vez que ya hemos identificado cuál puede ser el probable desencadenante del dolor y este no se ha resuelto, debemos iniciar con la terapia no farmacológica, que es la base de todo esto en realidad. Y dentro de la terapia no farmacológica vamos a tener a los ejercicios, a la terapia psicológica, también a las técnicas de higiene de sueño, a desarrollar ciertas habilidades en la conducta también, en la psicología, en los estilos de vida y en la acupuntura también. Pero si esta terapia no funcionara o si el dolor persistiera, o incluso puede ir muchas veces asociado, se usa recién ahí la terapia farmacológica, que va a estar basada en el tipo de dolor. Entonces, acá viene lo que nos interesa, que es lo que hemos estado viendo, en distinguir el dolor nociceptivo y el dolor neuropático de sensibilización central. Si fuera un dolor nociceptivo y estuviera asociado principalmente a características inflamatorias, por ejemplo, llámese una artritis o una artrosis, o muy raramente en casos de lumbalgia, ahí vamos a hacer uso de los AINES, que son la terapia de elección en cuanto al dolor nociceptivo. Entonces, de eso acuérdense, que la primera terapia de elección o el primer tratamiento de elección en cuanto a un dolor nociceptivo vamos a tener a los AINES. Si es que siempre y cuando hubiera una actividad inflamatoria presente. Entonces, si se resuelve, ya se puede continuar con la terapia, ¿no? Pero si persistiera, pese al tratamiento analgésico y antiinflamatorio que se le está dando, recién ahí entran las terapias de segunda línea, que es el paracetamol, también cambiarlo a agentes tópicos, que ahí vienen las terapias adyuvantes, que son los tópicos, también en cuanto a los opioides, y vamos a ver también cuál es la importancia del uso de opioides y qué cambios han habido también sobre eso. O también, por último, ya que lo último que se realizaría es la terapia intervencionista, ¿no? Sobre el manejo de la neuromodulación. Esto es en cuanto si fuera un dolor nociceptivo. Entonces, la primera línea ante un dolor nociceptivo es el uso de AINES. Si fuera un dolor neuropático o un dolor de sensibilización central, o también conocido como dolor psicógeno, tenemos que en cuanto al dolor neuropático, siempre cuando así hablen de neuropático, acuérdense de neuralgia posherpética o también de neuropatía diabética, que es bastante común la neuropatía diabética, que van a venir con síntomas de hormigueo o que se les cansa, así lo refiero, ¿no? Que se les adormece muy rápido la pierna. Entonces ahí siempre la de elección van a ser las drogas antiepilépticas o también las drogas antidepresivas. En cuanto a al manejo antiepiléptico es la gabapentina. Eso también lo vamos a ver eso también lo van a ver en realidad en neurología y también lo vamos a ver más adelante en otras clases. Pero siempre acuérdense que cuando es un dolor neuropático es la gabapentina o también la pregabalina, porque va a actuar a nivel de los canales de sodio, ¿no? Y en cuanto también puede usarse la lidocaína o la carbamazepina, o también puede hacerse uso de los antidepresivos, ¿no? Los antidepresivos también se usan en casos ya de que el dolor se refiere a un gran dolor, ¿no? Pero en cuanto a que hablamos de lecciones, lo que primero se va a usar es la gabapentina en cuanto a dolor neuropático. Entonces, y en caso de que si esto no funciona, ahí recién se usa la terapia adyuvante, ¿no? Que pueden ser agentes tópicos, también se puede llegar incluso a agentes de opioides o el paracetamol también, aunque muchas veces no funciona. O también, lo último sería la terapia intervencionista en la neuromodulación. Entonces, esto es en grandes rasgos. Siempre comenzamos o siempre se comienza con la terapia no farmacológica en caso de dolor crónico.
de origen no cancerígeno, ¿no? Entonces, como ya había mencionado, ahí tenemos a la terapia cognitivo-conductual, a la terapia física, también asociado a conductas de relajación o de estiramiento, al manejo espiritual, ¿no? Porque, y ahí entra eso de lo que proponen del mindfulness, o también la educación al paciente, ¿no? En cuanto a la terapia física, vamos a ver que el uso de TENS, que es electroestimulación, ha demostrado que es eficaz, efectivo, mejor dicho, efectivo principalmente en la neuralgia postherpética. Entonces, eso es una de las terapias no farmacológicas que se usan en esos casos, el uso del TENS, que es la electroestimulación. Entonces, ahora hablando sobre la nueva la nueva modificación que ha habido, porque muchas veces, por ejemplo, cuando habíamos visto anteriormente, se nos ha mencionado de que se usa mucho la escalera analgésica de la Organización Mundial de la Salud. Pero en este caso, cuando hablamos de dolor crónico, esto digamos que no es tan aplicable porque principalmente existen eh, hay muchas críticas a esta escalera analgésica, ¿no? Entonces, por eso es que nace la otra asociación, ¿no? Que estudia el dolor, porque había muchos puntos en los cuales no estaban de acuerdo con lo que se propone en esta escalera analgésica, que principalmente esta fue creada con el objetivo para tratar a personas que tengan cáncer, ¿no? Entonces, incluso tienen una guía que ha sido actualizada en el año 2019 y ahí ha habido una modificación de esta escalera analgésica del dolor, que es esta modificación nueva. Porque esto lo saqué de lo que cuando yo estaba en tercer año, por ejemplo, esto nos enseñaron, ¿no? De que los opioides débiles eran el segundo escalón de la escalera analgésica y el tercer escalón eran los opioides potentes. Pero debido a las críticas que hay, ahora ha salido de que esto es lo que ha publicado la Organización Mundial de la Salud, de que recomiendan disminuir los usos de los opioides, principalmente debido a la adicción que genera y también porque hay muchas muertes debido a la sobredosis de opioides. Entonces, esto principalmente, incluso ellos mencionan de que hay como una fobia al uso de opioides por tantas muertes, pero es que en Estados Unidos algunos lo compran libremente, ¿no? Entonces principalmente ha sido por eso. Entonces, siguiendo estos lineamientos, esta es la nueva escalera energética, que sí recomiendan el uso de opioides, pero ya no de opioides débiles, porque el problema venía más con los opioides débiles, por ejemplo, la codeína, el tramadol, principalmente con ellos dos. Entonces, como muchas veces no ha aliviado el dolor, eh, existían sobredosis principalmente sobre estos opioides débiles. Entonces, lo que ahora se recomienda es que si se va a usar en cuanto a un dolor moderado, que el uso de opioides puede ser el uso de opioides potentes, pero que sea a menos dosis de las que se darían si estuvieran en el tercer escalón. Entonces, ese es el principal cambio que ha habido, y además de que ahora, si notamos acá, esta escalera o la dirección de esta escalera es unidireccional. Sin embargo, el nuevo cambio es que ahora es bidireccional. O sea, si disminuyera el dolor, pueden descenderse en los escalones. Y lo último que sí han actualizado es el uso de las terapias o de los tratamientos invasivos o mínimamente invasivos, ¿no? Como esto está más relacionado, o este tipo de manejo está relacionado a personas que tienen cáncer, estos recomiendan, por ejemplo, para manejar el dolor relacionado a la metástasis ósea con radioterapia o también con bifosfonato. Entonces, esta es la nueva actualización que ha habido en esta guía de la OMS, que ya no recomiendan el uso de los opioides débiles y que también han incluido un cuarto, no como un cuarto escalón en sí, pero un manejo adicional, porque en la misma guía se sigue conservando estas tres escaleras o estos tres escalones, pero adicionalmente mencionan esto, no lo ponen como un peldaño más, pero sí lo mencionan. Entonces, principalmente ha sido esto, ¿no? Y en cuanto al tratamiento, lo que debemos tener siempre en cuenta es que la elección del manejo, principalmente el tratamiento farmacológico, va a depender del síndrome de dolor crónico, de qué tipo de dolor es, ¿no? Si es neuropático, nociceptivo, o si no es de sensibilización central, ya que como hemos visto, los tratamientos van a diferir, ¿no? En el nociceptivo vamos a usar principalmente AINES. En cuanto al dolor
neuropático o de sensibilización central, vamos a tener que se va a usar la gabapentina como los antiepilépticos, representando los antiepilépticos o también los antidepresivos, ya sea los inhibidores selectivos de la recaptación de la serotonina o también los tricíclicos, ¿no? Entonces, es principalmente por eso, saberlo diferenciar, como ya lo había mencionado en la definición del inicio, ¿no? Y también, si bien es cierto, es que lo ideal es que se pueda eliminar el dolor, muchas veces esto no es posible, ¿no? Entonces, a veces va a ser necesario de que, a esto me refiero con el uso de la terapia no farmacológica, por eso es que se hace uso de un sintomático, ¿no? Que en este caso son los analgésicos, los antiinflamatorios. Entonces, por eso es que es importante de que se use esto con la terapia coadyuvante también, ¿no? Llámese terapia coadyuvante o adyuvante a los tópicos, a las cremas, ¿no? O también a los parches transdérmicos. Incluso se habla de la toxina botulínica o del uso del cannabis. Y esto principalmente es para disminuir la polifarmacia, ¿no? Llamamos polifarmacia cuando se consumen más de 5 fármacos en un periodo menor a 30 días. Entonces, esto es para disminuir o para no generar de que pueda haber sobredosis, ¿no? Por ejemplo, en el caso de cuando es artrosis y el dolor no alivia con los fármacos, se puede usar también tópicos, ¿no? Del diclofenaco, que también ayudan a disminuir. O también otras terapias, ¿no? Como frío o calor, ¿no? Frío cuando es dolor agudo, calor cuando es dolor crónico. Y también el uso de los opioides, que es cuando hay otras terapias que no sean tan eficaces, ¿no? O estén contraindicadas. Y entonces, en este caso sí hay que tener mucho cuidado con la prescripción de opioides, porque puede haber sobredosis y generar mortalidad. Y ahora vamos a ver por qué es que tiene tantos efectos adversos, ¿no? Y se prefiere usar las dosis más bajas y también en los intervalos más cortos que sea posible, y también para que de esa manera pueda mejorar, y solamente si es que puede mejorar de manera apreciable la función y la calidad de vida, ya que como estos son dolores de tipo crónico, afectan mucho la calidad de vida de la persona, ¿no? Entonces, al aliviarle, si bien es cierto, como acá habíamos ya revisado, no va a solucionar el problema o no va a desaparecer del todo, sí por lo menos aminorar ese dolor que está causando, ¿no? Entonces, ahora como ya habíamos visto, ya he explicado cuál es el tipo de terapia que se le va a dar de acuerdo al tipo de dolor. Entonces vamos a tener algunas consideraciones respecto a los fármacos que se van a usar. Principalmente los fármacos que más se usan en estos casos, cuando hablamos de dolor crónico, es el paracetamol y los AINES, ¿no? Los antiinflamatorios no esteroideos. En cuanto al paracetamol, vamos a tener de que es necesario que recordemos cuáles son las dosis terapéuticas, ¿no? Lo usual o las dosis que se recomiendan o la dosis habitual es entre los 500 y los 1000 miligramos de 6, cada 6 a 8 horas. Eso es en adultos. Y en niños, esto va a oscilar a los 60 miligramos por kilo por día, pero esto se puede repartir entre 4 a 6 tomas. Esto es de acuerdo esto ya, en cuanto a esto me estoy ya basando en la literatura que encontré que publicaron en el CEDIAR. Entonces, acá ya no estamos mucho con el prudente. Y esto es lo que recomiendan ellos en realidad, ¿no? Incluso mencionan de que en España venden, no lo recomiendan tanto como 500 a 1000, esto ya lo combiné con lo que encontraba en otra página, pero dicen de 650 miligramos, pero lo usual es que vendan de 500 o de 1000 miligramos. Entonces, pero también el único caso en el que está contraindicado el paracetamol es en el que se haya presentado intolerancia, ¿no? Es decir, que haya presentado algún tipo de reacción adversa. Pero si es que la persona tiene hepatopatías, nefropatías o alguna afección cardíaco-pulmonar, se debe usar con precaución, principalmente disminuyendo la dosis o usándolo no por tiempo tan largo, ¿no? Y en cuanto al embarazo y la lactancia, se puede utilizar la misma dosis que los adultos, no hay ningún problema en ese caso. Y las principales reacciones adversas que presenta ante el uso de paracetamol, si bien es cierto, no son tan frecuentes, a no ser de que haya algunos casos de sobredosis o toxicidad, las reacciones adversas que son raras son que se presente hipotensión y elevación de las transaminasas, ¿no? Esto es en cuanto a los efectos raros. Y los muy raros, es muy raro que se presente hepatotoxicidad o nefropatías
o también pueden haber hipoglicemias o alguna alteración a nivel de las fórmulas sanguíneas. Entonces, estos principalmente los efectos adversos que son muy raros. En cuanto a la toxicidad, esto llevamos dosis tóxica cuando se ha consumido 6 gramos del paracetamol y esto puede generar hepatitis fulminante. Sin embargo, se recomienda en realidad a nivel ya poblacional de que que no se sobrepasen de 4 gramos. Entonces, si alguien se toma un frasco que tiene 20 gramos, probablemente termine en una hepatitis fulminante, ¿no? Y ya sabemos que su antídoto es la N-acetilcisteína, ¿no? Y también hay que tener cuidado en aquellos que requieran tomar más de 5 días. En cuanto a la toxicidad en niños, es principalmente 100 miligramos por kilo de peso, es la dosis tóxica en niños. Y también se manifiesta de la misma manera, ¿no? Con hepatitis fulminante. Entonces, en cuanto al mecanismo de acción, esto va a actuar principalmente a nivel hepático, a nivel de la napquinona tipo 1, y en caso de que hubiera ya una dosis tóxica que supere los 6 gramos, va a generar una necrosis centrolobular manifestándose como una hepatitis fulminante, ¿no? Eso es en cuanto al paracetamol. Y ahora vamos a ver en cuanto al uso de los AINES, que son el fármaco de elección ante el dolor nociceptivo. Eso sí, no se vayan a olvidar, que la primera terapia o la primera línea, en primera línea ante un dolor nociceptivo está el uso de los AINES. Entonces, como sabemos, la mayoría de ellos van a ser inhibidores de la ciclooxigenasa, un inhibidor no selectivo de la ciclooxigenasa que va a actuar a este nivel, tanto de la COX-1 y de la COX-2. Algunos en más o menor medida, ¿no? Pero finalmente van a inhibir a nivel de estos dos enzimas. Entonces vamos a tener de que como efectos adversos principales, lo típico es que se presente daño de la mucosa gástrica, pero también en algunos casos se puede presentar también toxicidad renal y también hepática. E incluso cuando hablamos ya solamente de los inhibidores selectivos de la COX-2, existe un riesgo de que genere toxicidad cardiovascular, ¿no? Porque van a tener, o se ha asociado principalmente a algún tipo de agregación plaquetaria, ¿no? Que produce daño a nivel cardíaco. Entonces, en este caso estamos hablando, incluso que han sido retirados del mercado como el Rofecoxib o el Valdecoxib. Incluso algunos mencionan de que podría ser también lo mismo con el Celecoxib, pero hasta la actualidad se sigue recomendando eso, se sigue recomendando el uso del Celecoxib, ¿no? Y esto es en cuanto para aminorar, o según he encontrado, dice que es para aminorar la gastrolesión, ¿no? Esto es en cuanto a estos AINES. Pero también es necesario acordarnos qué tipos de AINES existen, ¿no? Y esto es importante recordarlo porque, principalmente por la dosis, ¿no? Y también porque de acuerdo a su tiempo de vida media, se va a preferir si es para dolor crónico o para dolor agudo. Entonces, aquellos fármacos que tengan una vida media más prolongada son de preferencia para el dolor agudo, para el dolor crónico. En cambio, si son de vida media más corta, es principalmente, o su uso se prefiere en cuanto al dolor agudo, ¿no? Para que calme de inmediato el dolor. Y en este caso, de acuerdo a su vida media y para el tipo de dolor que se vaya a preferir, cuando hablamos de dolor agudo, se va a preferir el ketoprofeno, el piroxicam o el ibuprofeno, incluso hasta el diclofenac, acá como podemos ver. Y los que tengan acción o vida media más larga son los que se van a preferir para el dolor crónico. En este caso tenemos al meloxicam o también al etoricoxib o el piroxicam también, ¿no? Entonces, esto en cuanto a su vida media. Pero siempre teniendo en cuenta de que su principal efecto adverso es el daño en la mucosa gástrica, ¿no? Que son gastrolesivos y que también incluso pueden generar daño renal o daño hepático también, ¿no? Porque son tóxicos a ese nivel. Incluso en algunos casos he encontrado que tiene asociación con el asma alérgica. Puede haber asma alérgica causada por producto de los AINES, ¿no? Eso también es uno de los efectos adversos que presenta. Y también, en cuanto a la toxicidad cardiovascular, siempre eso lo asociamos con el uso de los inhibidores de la COX-2. Entonces, por eso cuando hablamos de Celecoxib, si bien es cierto, no hay
todavía no está contraindicado, o no está contraindicado. Hay algunos estudios que dicen que podría también el celecoxib tener cierta toxicidad a nivel cardiovascular, ¿no? Entonces, por eso se usa también con precaución. Entonces, en cuanto a los opioides, vamos a detener de que estos existen a nivel de todo el sistema nervioso, receptores que están distribuidos en todo el sistema nervioso. Y entonces hay tres tipos de receptores de opioides: los mu, los lambda y los kappa. Entonces, los mu, los delta y los kappa. Entonces, esto va a variar de acuerdo a su localización, ¿no? Y además de conocerse estos tres tipos de receptores, estos a su vez van a generar de que los fármacos se clasifiquen de acuerdo a su función, de acuerdo a la función que ejerzan sobre estos receptores. Entonces vamos a tener como a estas cuatro clasificaciones de acuerdo a la función de los opioides. Vamos a tener en primer lugar a los agonistas puros, que son selectivos del receptor mu, de los opioides. Y en este caso vamos a tener a la codeína, al fentanilo, a la metadona, a la morfina principalmente, que es lo que más caracteriza o la que representa a los opioides, a la oxicodona también y al tramadol, que es un opioide menor. En cuanto a las agonistas o antagonistas mixtos, vamos a tener que tenemos a la pentazocina, y este va a actuar a nivel de los receptores kappa. Entonces, además también tenemos a la butorfanol y a la pentazocina, pero principalmente es esto. Acuérdense de la pentazocina a nivel de los receptores kappa va a actuar. Entonces, también tenemos a los agonistas parciales. En cuanto a los agonistas parciales, tenemos a la buprenorfina, que va a actuar a nivel de los agonizando a los receptores mu, ¿no? Pero también va a tener menor actividad que estos agonistas puros. Entonces, en cuanto a los agonistas o antagonistas, que estos ya son los mixtos, no solamente actúan principalmente a nivel de los receptores kappa, sino que también actúan con una menor fuerza a nivel de los receptores mu. Entonces, por eso es que se les llama mixtos, ¿no? Y en cuanto a los antagonistas puros, que principalmente se van a usar como antídotos ante la sobredosis de los opioides, en este caso vamos a tener a la naloxona y a la naltrexona, que van a ser los agonistas de los receptores mu, pero no van a tener actividad analgésica. Entonces, por eso es que se les usa como antídotos o ante una sobredosis de los opioides, porque ya habíamos visto, este es también uno de los conceptos que se diferencian de los AINES y del paracetamol, es que los opioides, no tienen techo analgésico, en el sentido de que si aumenta la dosis, va a aliviar más el dolor. Entonces, a diferencia de los AINES y del paracetamol, ¿no? Que ellos sí tienen techo analgésico, que va a llegar, o sea, por más que se le aumente la dosis, y por eso es que genera en realidad más toxicidad, no va a aliviar el dolor. Entonces, por eso es que es importante que cuando se vaya a recomendar, eh, no se recomiende más de 4 gramos al día, porque va a producir toxicidad, uno por eso y también por lo otro que no le va a aliviar el dolor, a diferencia de los opioides. Entonces, en caso de que hubiera una sobredosis por opioides, ahí sí se administran los antagonistas, que son la naloxona o la naltrexona. Y como ya había mencionado, como principal referente de los opioides, y también porque es el que más se va a usar, es en cuanto a la morfina. Y es el que más se usa en cuanto a terapia oncológica, ¿no? Entonces, por eso se usa como referente. Y en base a él, o a este fármaco, se va a determinar cuál es la potencia de un opioide u otro. Entonces, vamos a tener de que si la morfina es como uno, y esto además nos va a permitir dividirlos en opioides menores y en opioides mayores, ¿no? Entonces, si la morfina es como uno, vamos a tener de que la codeína dentro de los opioides es el que va a tener menor potencia, ¿no? Es como 0.1. Y en cuanto a los que van más o son más potentes que la morfina, tenemos al fentanilo y al remifentanilo, que son uno de los más usados. En cuanto al fentanilo, que es como una potencia de 80 a 100 respecto a la morfina. Entonces, lo otro que también tenemos que recordar es los tipos de opioides que existen, ¿no? En este caso son los opioides menores y los opioides mayores.
En cuanto a los opioides menores, estos son los que van a tener menor capacidad analgésica, pero también son dentro de ambos, si se dan a las dosis adecuadas, son los más seguros, además de los AINES y del paracetamol, ¿no? Sin embargo, cuando no calma la intensidad del dolor, existe un riesgo de sobredosis. Entonces, dentro de estos opioides menores tenemos a la codeína y al tramadol, que son los más conocidos, ¿no? Como ya habíamos mencionado, la codeína es como 0.1 en potencia de la morfina. Y el tramadol, ahí también lo tenemos. Acá no, es también como 0.1 a 0.5. Entonces, también tenemos otro tipo de opioides, que son los opioides mayores, y son los que se van a usar en caso de dolores más intensos, ¿no? En ese caso tenemos a la buprenorfina, al fentanilo también, a la hidromorfona, a la morfina, que es el referente, a la oxicodona y a la petidina tenemos. Y la dosis inicial recomendada en caso de las morfinas, se recomienda primero comenzar por vía oral, ¿no? Pero a dosis menores, de 5 a 10 miligramos de cada 4 a 6 horas, en cuanto a la morfina. Ya poco a poco se va a ir escalando hasta que se llegue a esta dosis. Entonces, siempre y cuando se logre conseguir la analgesia a un 50%, se va a comenzar a escalar con la morfina, habiendo iniciado primero por vía oral. Entonces, también se puede incluso cambiar a morfina hay de tipo de liberación prolongada. Entonces, esto es en cuanto a estos opioides. Y también siempre es importante recordar los efectos adversos, ¿no?, de los opioides, que principalmente es a nivel del sistema nervioso central y a nivel respiratorio, que son los depresores respiratorios, ¿no? Ese es su principal efecto adverso. Y a nivel gastrointestinal también, que va a generar constipación, ¿no? O también a nivel urinario, que genera retención urinaria. Pero principalmente es a nivel respiratorio. Entonces, el antídoto de los opioides ante una sobredosis de opioides es la naloxona, ¿no? Que es también un tipo de opioide, pero actúa como un antagonista. Entonces, eso es lo que tenemos que recordar de los opioides. Y también recordar que en cuanto al manejo del dolor de tipo crónico, eh, no es tan importante. Si bien es cierto, no deja de ser importante, la terapia farmacológica no es la única, ¿no? Así como habíamos estado viendo en asma, que también no es exclusivamente terapia farmacológica, sino también el tratamiento no farmacológico. Y eso sería todo en cuanto al manejo del dolor. Y al final les voy a mandar por el Telegram las referencias que he usado, ¿no? Porque también incluso he puesto ahí la guía, que hay en cuanto a lo que ya les mencioné de esta nueva actualización, es lo más novedoso. Y en cuanto también a qué se usa, cuál se prefiere o cuál no, es principalmente por eso, ¿no? Que la escalera analgésica es para pacientes con cáncer, ¿no? Entonces, en realidad, de lo que he estado revisando, esta es la principal crítica que le hacen para que se use a diario en los dolores de tipo crónico en pacientes que no tienen cáncer. Por eso es que en esos casos se recomiendan el uso de este algoritmo. Y eso sería básicamente todo lo que corresponde al manejo del dolor. No sé si tienen alguna pregunta. Frina, ¿podrías repetir el antídoto del paracetamol? Ah, sí, es la N-acetilcisteína. Eso es en caso de hepatitis fulminante. Gracias. Ujú. Bueno, entonces voy a pasar el pasito por el chat de Teams, lo voy a pasar. Y ya al final ya los voy a sortear como, son bastantes, al final, de acuerdo al orden que aparezca, y de ahí se los mando por Telegram, quién salió ganador del resumen, y ya no hay ningún problema con eso. Si gustan, después se pueden compartir. Solamente era para animarlos que se puedan conectar a la clase, a las se hayan conectado. Voy a dejar de compartir. Y ahí ya les he mandado el pasito. Me avisan si lo pueden ver, por favor, porque no vaya a ser como la semana pasada que hubo problemas.
Sí se aparece. Ah, ya, está bien. Entonces, voy a darles 10 minutos y ya cuando suene el reloj corregimos las preguntas.
Ya, muy bien. Entonces vamos a revisar las preguntas. Bien, entonces, estas son las preguntas. En la primera pregunta era acerca del dolor neuropático. Como habíamos visto, la definición es aquel que afecta un estímulo que va a afectar de manera directa al sistema nervioso central o también debido a una lesión de los nervios periféricos. Y habíamos visto de que en cuanto a, si hablamos de cómo manifiesta el dolor, se manifiesta el dolor, este va a ser desproporcional al estímulo que le está generando. Está bien, esta es la respuesta correcta, pero no se vayan a confundir de que de acuerdo a su localización en somático visceral, estamos hablando del dolor tipo nociceptivo, ¿no? De acuerdo a su fisiopatología. Y, y obviamente el dolor nociceptivo es aquel que está bien localizado y suele ser también de carácter punzante, ¿no? También incluso tiene características de tipo cólico, cuando es de origen visceral, ¿no? En cuanto a, bueno, y está producido a nivel por una estimulación de los receptores del dolor, esto estamos hablando del dolor nociceptivo, por eso intervienen los nociceptores, ¿no? Entonces la definición correcta era acerca de que es desproporcionado respecto al estímulo que le está produciendo en cuanto al dolor neuropático. ¿Qué afirmación es cierta? Bueno, se recomienda aplicar calor principalmente en casos de dolores crónicos, ¿no? Cuando es dolores agudos con componente inflamatorio, se recomienda aplicar frío. Para dolores agudos y para dolores crónicos es el calor. El reposo es siempre una medida recomendable para el alivio del dolor. Esto es falso porque no siempre el reposo calma el dolor, ¿no? Incluso puede, cuando se descansa en demasía, puede generar incluso atrofia de los músculos o incluso de acuerdo al tipo de dolor que sea, ¿no? Si es dolor mecánico o dolor inflamatorio. Cuando es un dolor de tipo inflamatorio, ni el reposo le va a aliviar el dolor. Entonces no sería una medida correcta en estos casos. Y no siempre es así. En cuanto al uso uno de los tipos del dolor en los que se suele resultar eficaz el TENS o la neuroestimulación o la terapia eléctrica, perdón, es el que suele presentar tras padecer un brote de neuralgia postherpética, ¿no? Si eso es cierto, se ha demostrado que el uso de la estimulación eléctrica tiene eficacia en cuanto a neuralgia postherpética. Y los ultrasonidos pueden ayudar a controlar el dolor, pero ralentizan la regeneración tisular. Esto, bueno, no les había explicado, pero el ultrasonido sí es cierto que puede ayudar a aliviar el dolor, pero también se ha demostrado de que uno de sus otros efectos benéficos que tiene es en cuanto a la regeneración. Ayuda mucho en cuanto a ese aspecto. Pero la respuesta correcta acá es que el uso del TENS, en este caso estamos hablando ya de terapia no farmacológica, es eficaz en cuanto a la neuralgia postherpética. Acá, ¿cuál es falsa? El paracetamol sí tiene contraindicaciones, o sea, no tiene contraindicaciones excepto que hay intolerancia, ¿no? La dosis óptima del ibuprofeno no son 600 miligramos, son 400 miligramos cada 6 a 8 horas. En cuanto al dispensar una receta con paracetamol, codeína, para un inicio de tratamiento se debe advertir que puede tener la capacidad. En cuanto al paracetamol, principalmente el efecto adverso es hepatotoxicidad, nefrotoxicidad. Entonces, no altera ningún tipo, o también puede a nivel pulmonar o cardíaco, ¿no? Pero no a nivel de la capacidad de la función de la persona. Después, en cuanto a la dosis máxima diaria, no alcohólicos es de 4 gramos. La dosis máxima que se recomienda en realidad a toda persona, sea alcohólico o no, es de 4 gramos. La dosis tóxica se supera con los 6 gramos, pero a la población se le recomienda que no superen los 4 gramos, es decir, las 8 pastillas de 500 miligramos, si se habla de cantidad. En cuanto al tratamiento eficaz para el manejo del dolor crónico no relacionado con cáncer en el adulto, ya habíamos estado viendo que es necesaria la analgesia multimodal, pero haciendo énfasis principalmente en las modalidades no farmacológicas y si fuera necesario recién en la farmacología ya dirigida, ¿no? Esto principalmente para evitar la polifarmacia que ya habíamos visto, incluso se puede llegar a usar terapia adyuvante. No se usa solamente fármacos. Es cierto, sí es cierto que requiere abordaje psicosocial, pero en este caso está negando, entonces es falso esto. Y manejo con opioides ante el dolor leve, esto no es cierto porque más bien se busca alejar lo más que se puede del uso de opioides, ¿no? Salvo que ya sea muy necesario.
En cuanto al dolor nociceptivo, ¿cuál sería la primera línea de elección para el manejo farmacológico? Ahí ya habíamos mencionado que lo primero que uno elige ante un dolor nociceptivo son los AINES, ¿no? El resto no, esto es parte de la terapia adyuvante, no farmacológica. La codeína es un opiáceo que se prefiere no usar como primera elección, y las benzodiazepinas, digamos que no tienen mucho que ver, salvo que sea para el manejo del sueño. Y la naloxona, no se vayan a olvidar que es el antídoto de los opioides, es un antagonista de los opioides. Si bien es cierto, también es un opioide, es un antagonista. Por lo tanto, se usa como un antídoto. Entonces, eso sería todo por mi parte, chicos. Con los que hayan participado, voy a realizar el sorteo y se los estoy pasando por Telegram más tarde. Recién voy a terminar el resumen y estoy segura que les va a ser de utilidad para su examen, porque de lo que me acuerdo, de lo que me vino en el parcial sobre este tema, sobre estas preguntas, me acuerdo que más me vino de la lectura, no fue tanto de la teoría, porque si revisan en la teoría no hay mucha información. La lectura está más explícita en este caso. Entonces les voy a pasar el resumen de esto a quien salga sorteado. Que tengan buenas tardes, chicos. Nos vemos. Gracias. Gracias, Kenneth. Gracias. 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 Gracias.